arbitraria, corrupta e ignorante gobierno chino en las decisiones de Hong Kong. Pero aún así, ¿qué tanto se puede profesionalizar? Por ejemplo, la administración pública en Honduras hoy es más profesionalizada que hace 50 años y todavía más que hace 100 años. No, han habido progresos, pero, ¿me entienden? O sea, mucho más profesional que en, qué sé yo, que en un país como Congo, como Kenia, no digamos como Liberia, en África, por supuesto, pero eso no quiere decir que esté siquiera próximo al nivel de los Estados Unidos, no digamos al nivel de Hong Kong en estos últimos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué nos sirve crecer a 1%? Si Honduras ha estado creciendo los últimos 60 años a 3% anual, ¿de qué nos sirve 1%? E incluso la primera después, con el paso del tiempo, se va profesionalizando más y más y más y más. Allí mismo en China habían revueltas constantes y los británicos se sentían amenazados. Revueltas, la mayoría contra el gobierno chino, en el resto del territorio chino, pero también ahí habían altos niveles de criminalidad en Hong Kong, peores que los que tiene Honduras en este momento. Organizaciones criminales con las famosas triadas. Entonces fueron profesionalizando en la primera mitad del siglo XX y se aceleró todavía más la tasa de crecimiento. Pero regresemos al estudio, por favor. Pero todavía no había ningún despegue, ningún boom económico, nada espectacular. Iba mejorando, entre más ponían gente más inteligente y más preparada, más rápido la tasa, pero todavía no era nada espectacular. En eso, la Segunda Guerra Mundial, en 1931 los japoneses invaden Manchuria, el norte de China. Se lo toman, una región gigante, pero gigante, del tamaño como de Texas, gigante, y lo gobiernan. En el 37, Japón dice, ¿por qué solo una parte de China? Conquistemos todo el país. Se tiran a la conquista, como los japoneses habían tenido rápido crecimiento económico, más o menos desde mediados del siglo XIX, pese a que era un país mucho más pequeño en población y en territorio, era un país ya mucho más desarrollado y tecnológicamente sofisticado que China. China nunca había tenido rápido crecimiento, estaba en las tinieblas, en la edad de piedra. Entonces los japoneses llegan con barcos de guerra de metal, con grandes cañones, llegan con tanques, llegan con metralletas, llegan con incluso aviones de guerra. Entonces los chinos tenían ejércitos 10, 20 veces más grandes, pero los barran los japoneses. Se toman casi todo el país. Los nacionalistas y los comunistas hacen una alianza. Habían estado en guerra civil desde la década de los 20, más o menos. Hacen una alianza para luchar contra los japoneses y están unidos. Pero termina la Segunda Guerra Mundial, vencen a los japoneses, sobre todo los Estados Unidos, les deja caer 2 bombas atómicas. En 1945 se rinden los japoneses. Entonces todas las tropas en Japón se retiran de China y inmediatamente queda el terreno libre para los comunistas y los nacionalistas empiezan a pelear otra vez. Rápido, los comunistas como los nacionalistas no habían generado tasas de crecimiento rápido, era un desastre. Inflación, hiperinflación, superinflación, de la que hablamos recientemente en el programa pasado, que muchos gobiernos de Latinoamérica, de derecha e izquierda, han generado hiperinflación de 3 dígitos, de incluso 4 dígitos, el récord, el incompetente e inepto sandinista de Nicaragua en la década de los 80. Pues China tenía lo mismo, hiperinflación en la década de los 30, los 40, cero crecimiento. Entonces los comunistas cada vez, la gente tenía más simpatía con los comunistas porque decían, miren, ellos estuvieron gobernando y no hicieron nada. Entonces iban ganando terreno. En eso, a comienzos de 1948, finales del 47, sale huyendo una gigantesca cantidad de chinos, sobre todo cantoneses, y se van a refugiar a Hong Kong. Dice, aquí nos pueden proteger los británicos. Gente huyendo del comunismo, de Mao Zedong y su ejército rojo comunista, y se van a meter. De la noche a la mañana, Hong Kong pasa de una población de 600,000 habitantes a 2 millones de habitantes. Se triplica, más que triplicar. Entonces, antes había grandes problemas de crimen porque no había suficiente empleo, porque con una tasa de crecimiento de 3% ya vemos lo que genera. Si Honduras la ha tenido por 60 años, no hay suficiente empleo, los salarios son bajos, mucha gente se aboca al crimen. Entonces, con toda la gente durmiendo en la calle, miles, cientos de miles durmiendo en la calle, manifestaciones, quemas de negocios, bandolerismo, pero caos total.
Entonces viene el gobierno británico y dice, aquí solo tenemos una opción, profesionalizar esto a 100%, porque dieron los británicos, no podemos poner dinero. Nosotros venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, nos bombardearon masivamente Londres, Liverpool, Bristol, Manchester, nos bombardearon la ciudad, los alemanes no tenemos dinero, estamos acabados, más bien le estamos pidiendo prestado un montón a los estadounidenses, no tenemos dinero para Hong Kong, que Dios les arregle. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Profesionalizar la administración pública todavía más, porque las cosas son de niveles, ¿ah? Es como la belleza, la belleza de las mujeres, por ejemplo. Hay unas que son guapas, pero comparada a una reina de belleza hondureña, comparada a una reina de belleza venezolana, que son las que más han ganado títulos de Miss Universo, ¿me entienden? Las cosas tienen niveles. Y entre más alto, mejor. Pregúntenle si no a cualquier hombre. Entre más bonita, más las quieren. Bueno, entonces, lo mismo con la profesionalidad en la administración pública, del presidente hasta el puesto más bajo. Entre más profesional, más rápido tiende a ser la tasa de crecimiento. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasó en 1948, en un año donde los ingleses dijeron, vamos a tirarle el todo por el todo en cuanto a profesionalidad. Pero antes de eso vamos a hacer una pausa comercial y después vamos a regresar con más y van a poder ver la correlación, el paralelismo, el vínculo, la imbricación entre inteligencia y progreso, entre inteligencia y un montón de dinero para todos los hondureños. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Análisis y estamos hablando de Hong Kong. Entonces, quería mostrar unas estadísticas, las segundas estadísticas que tenemos también de Hong Kong, pero ya la década de los 50 hasta el presente. Y miramos en esas estadísticas lo que pasa a partir de 1948, en el momento en que los británicos hacen un cambio radical y profesionalizan a un nivel nunca antes visto en ninguna otra colonia. En ninguna otra colonia, nunca antes visto en Gran Bretaña. Y en 1948 ponen una administración extremadamente profesional, extremadamente inteligente, educada, altamente educada, y miramos que en 1948 obtiene una tasa de crecimiento de 24% anual, 24, de un solo, ¡pum! O sea, un solo salto hacia adelante. De eso estaba hablando Mao Zedong. Él decía que iban a implementar sus geniales ideas, un ignorante que apenas había terminado la primaria, pero él se consideraba un genio. Entonces él tenía un plan para ofrecer el salto hacia adelante, the great leap forward, decía el tipo. La implementó en 1958, colapso de la economía, la producción agrícola colapsó completamente, 40 millones de chinos se murieron de hambre. Miren, comparen el mismo país con la misma población, los dos chinos, uno gobernado por un ignorante y la economía colapsa y se mueren 40 millones. En Hong Kong ponen a la gente más inteligente a la cabeza del Estado y ¡pum! 24% de crecimiento anual en 1948 y 22% de crecimiento anual en 1949. De un día para otro, aquella masiva cantidad de gente que estaba durmiendo en las calles ya no estaba, porque había generado aquel empleo y no se pudieron construir viviendas públicas, viviendas sociales para los pobres, para los que no tenían ni siquiera un techo de cartón. No, con rápido crecimiento se crearon una gran cantidad de empresas, esas empresas dieron empleo, les pagaron un salario, con ese salario ellos fueron a alquilar un lugar que tenía un techo, que tenía agua y servicios discretos. No muy bueno, pero con eso ya salían de las calles para comenzar. Entonces miramos de ahí, la década de los 50 siguen creciendo a 12% anual, sigue creciendo muy rápido.
la economía. Ya para final de los 50 ya no había desempleo prácticamente, lo habían eliminado, pese que era tal vez como que si Honduras de la noche a la mañana, en su estado actual con altísimo desempleo, por encima de eso se viniera que hay gigantesca cantidad de nicaragüenses, tal vez la mitad de la población nicaragüense, y aumentara más, o sea, tendría que venirse como toda la población de Guatemala, más la población de El Salvador y la de Nicaragua, entonces se triplicaría la población actual de Honduras. Y entonces Honduras entonces le daría empleo a casi toda la gente. Entonces ya, sintiendo que el país ya estaba mejor, entonces los británicos decidieron relajar un poco. Pero no, algo más interesante. Miren lo que pasa. Vienen después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos dijeron, estamos luchando esta guerra por la democracia, por la libertad, por la justicia social. Y entonces, contra el racismo, porque Hitler era un racista, pensaba que había una raza suprema, la raza aria, la raza de los alemanes. Y después tenía él una clasificación ahí, los escandinavos supuestamente venían en segunda posición, de ahí gente como franceses, todo eso, están como en tercera posición, y es así, ¿verdad? Los eslavos andaban allá por como sexta posición, los negros venían después toda la gente de color pálido, de color oscuro, y después los gitanos también andaban por ahí bien mal, y en última posición los judíos. Entonces esos eran los que él más odiaba. Entonces, venía Gran Bretaña y dijeron, nosotros luchamos una guerra la más cruenta de nuestra historia por esto. Así que vinieron y le empezaron a reclamar en sus colonias, en India, en Pakistán, en Hong Kong, le empezaron a reclamar, ¿y por qué no nos dan independencia? ¿Por qué no nos dan más derechos? ¿Por qué no nos dejan votar? Y los británicos, no, que ustedes no están preparados, no están capacitados, que aquí y allá. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los británicos y moralmente ya no podían justificar, lógica y racionalmente era una contradicción con su discurso tradicional. Entonces ellos empiezan a dar cierta libertad. A India le dieron la independencia en 1947. En Hong Kong lo que empiezan a hacer es a dar ciertas libertades. Empiezan a reducir el profesionalismo y a tomar en cuenta las decisiones que expresaban ahí asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Deberíamos de hacer más de esto, deberíamos de hacer más del otro, deberíamos de hacer más de aquí, más de allá. Entonces empiezan a ceder más o menos como pasa en un gobierno democrático, donde llega gente con bajas capacidades mentales y todo el tiempo dice, me están haciendo una huelga aquí, entonces tengo que hacer algo para calmar a esta gente. No se le ocurre que la única manera de calmar a todo el mundo, incluso darle excelentes condiciones de vida, es generando tasas de crecimiento rápido. Como no saben, ni siquiera comprenden el concepto de crecimiento. Hasta la fecha no escuchaban un tan solo político hablar de rápido crecimiento económico. Y antes de que yo viniera a Honduras, nadie hablaba ni siquiera de crecimiento económico. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, ellos empiezan a ceder más a lo que fulano y mengano y tal asociación y tal. Gente que no sabe de ciencia, que no sabe de crecimiento económico, empieza a opinar y deberíamos de hacer más de esto, más del otro, más de aquí. Y la tasa de crecimiento, miren, comienza a caer y caer y caer y caer. Y yo estoy redondeando la cifra, pero en realidad la década de los 90 fue 4.3 y la década de los 2000, la última década fue 3.7, cayó todavía. Yo lo estoy redondeando por simplificación porque sé que esta no es una clase de macroeconomía a nivel de doctorado y tenemos que simplificar las cosas para la teleaudiencia nacional, pero ven la correlación entre más se dieron a lo que gente incompetente e ignorante opinaba sobre lo que debería de ser la política macroeconómica, más lento fue la tasa de crecimiento económico. Regresemos al estudio, por favor. Entonces miramos esta correlación a nivel mundial. Hong Kong ahorita estamos haciendo énfasis porque fue lo que habló este pseudo genio de Stanford. Miren, en las universidades de los Estados, si ustedes estudian ingeniería eléctrica o civil, digamos en MIT, ustedes estudiaron en la mejor universidad de ingeniería del mundo y se volvieron los mejores ingenieros del mundo. Pero ustedes estudian economía en la misma universidad, que también de las mejores, de la Ivy League, de la crème de la crème, como dirían los franceses. Están obteniendo casi la misma pésima información que si ustedes están estudiando economía en la Universidad de Lagos, allá en Nigeria, o en la Universidad de Dhaka, en Bangladesh. Porque la ciencia económica, los economistas nunca han logrado descifrar qué es lo que causa el crecimiento económico. Entonces,
¿Qué tanta utilidad tiene seguir los consejos de un tipo como este? Ahí está, no mucho, pero a lo que vamos es lo siguiente. Se habla de una moneda, de poner una moneda, pensando en Hong Kong, ¿verdad? Una moneda que todavía hoy día el renminbi chino está creciendo cada vez más en fuerza. Hoy día una reunión de esas anuales de la Asociación de Economistas Estadounidenses, dijeron la semana pasada varios economistas, uno tras otro, está diciendo China se va a convertir en la primera potencia económica del mundo, va a dejar atrás a los Estados Unidos y la moneda más importante del mundo va a ser el renminbi.